En esta mañana continuamos nuestro estudio de la confesión en el capítulo 14 ahora, que es de la fe salvadora. El capítulo anterior que estuvimos viendo fue el de la santificación. Como saben, somos una iglesia confesional, nos adherimos a una confesión de fe histórica, nuestra confesión de 1689. Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer el primer párrafo que tenemos ahí. Dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. No debemos olvidar que a la hora de redactarse nuestra confesión de fe, se utilizó un lenguaje muy preciso, ya fuera heredado de las confesiones de Saboya o de Westminster, o escrito de mano de los bautistas particulares. Lo que se intentaba dar era claridad a la hora de expresar las doctrinas que se creían. Por eso vemos en este primer párrafo la descripción de la fe es hecha y se hace todo esto en términos de la gracia. Sin duda alguna, este tema es repetitivo a lo largo del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 2, versículo 8, tenemos un pasaje bastante conocido y muy importante. ¿Cuál es? ¿Algunos se lo saben? Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vimos en una clase anterior cómo la fe es considerada como la causa instrumental. La causa instrumental es ese instrumento por medio del cual la justificación es llevada a cabo. Nos habla este capítulo, este párrafo anterior, de que la fe salvadora no es algo que nace en el hombre, sino que es algo que es dado al hombre como un regalo de Dios. Este capítulo 14 comienza con una declaración muy nítida, muy precisa, de cuál es la comprensión reformada de cómo se forja la fe en el alma de los hombres. Pablo nos dijo en Efesios que esto no es una obra de nosotros. La palabra esto ahí debe tener un antecedente. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Normalmente podría tratarse del sustantivo más cercano o más apegado a esto. En este caso, esto se refiere a la fe. Esto, cuando se dice esto, no de vosotros, está hablando de la fe. El regalo de Dios es la fe. Pablo no está diciendo que la gracia no es nuestra obra. Eso sería redundar, porque la gracia de por sí no es nuestra obra. No sería gracia si fuese así. Más bien lo que dice que es que la fe no es una obra de nosotros. Bueno, y ya se la pregunta, bueno, es que yo no puedo tener fe. No se encuentra en mí la fe. La fe es entonces por la fe de alguien más, por la fe de mis papás, o por la fe de mi pastor, o por la fe de... No, eso no es lo que quiere decir. Sí es nuestra fe, porque somos nosotros al fin y al cabo quienes la tenemos y la ejercemos. Pero no es nuestro propio hacer. Significa que nosotros mismos no somos quienes damos origen a esa fe. No es algo que hayamos generado por nuestro propio poder, ni se origina en nuestra carne. Esta declaración, así de simple, es un golpe mortal
para las formas conocidas de semipelagianismo, porque contiene un punto principal que distingue y separa a estas doctrinas, la doctrina reformada de la justificación con respecto a la doctrina pelagiana o semipelagiana de la justificación. Los reformadores afirmaron que la fe por la que nosotros somos justificados es la misma por la que estamos unidos a Cristo, y que es esa causa instrumental, como decíamos. No se origina en actividades nuestras o en nuestra voluntad. Ya vimos anteriormente la necesidad de la regeneración. Nuestra carne no regenerada no podía de ninguna manera dar al lugar fe. Más bien vemos cómo la fe es un regalo de Dios para nosotros. Dios mismo fue el que hizo la promesa de que salvaría a todo hombre que respondiera con fe a su evangelio. Versículo, podríamos decir, que más famoso de toda la Biblia, incluso hasta hace algunos años, era Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podríamos diferir, porque creo que el de nuestros días es no juzguéis, pero muy mal utilizado, pero anteriormente era Juan 3:16. Este pasaje nos dice que el que crea se salvará. Vemos cómo la fe es una condición necesaria para la salvación. La fe es un requisito necesario para ser justificados. Los que no tienen fe no van a ser justificados. La fe determina el sí o no seremos redimidos. Nuestro argumento aquí como bautistas reformados, a diferencia de los arminianos, está en decir que la fe no es solo la condición necesaria para la salvación, sino que la fe es también una condición suficiente. Vimos anteriormente, o recordemos el ejemplo del fuego, y que era necesario y que era suficiente. ¿Qué es necesario para que exista fuego? Bueno, es necesario oxígeno, un combustible también. Pero, ¿es el oxígeno suficiente para que se dé el fuego? No lo es. Al contrario, la fe sí es suficiente. Donde hay fe, hay entonces justificación. El arminiano dice que la salvación es por gracia y que la gracia nos ayuda y que nadie puede realmente llegar a la fe a menos de que Dios le ofrezca su ayuda. Sin embargo, dicen que además de eso hay una parte no tan afectada del alma, donde la oferta de la gracia salvadora puede entonces ser aceptada o rechazada. Y ahí diferimos totalmente. Ellos dicen que el que acepta esa gracia y luego ejerce la fe se salva, pero el que rechaza la gracia de Dios, entonces ese no se va a salvar. Desde este punto de vista, todo depende de la respuesta de la persona. Ya sea que acepte o rechace la gracia de Dios. Pero esa no era la creencia de los teólogos de Westminster o de Saboya o los bautistas particulares del siglo XVII. Tampoco era la creencia de Lutero, de Agustín o de Calvino. Pero más importante aún, tampoco es la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que estamos caídos y muertos en pecado. De modo que a menos que el Espíritu Santo nos levante de esa muerte espiritual, la oferta de Dios y de toda la gracia del mundo para nosotros sería como una oferta de agua para un hombre muerto. Ese hombre no va a beber esa agua, a menos de que primero sea resucitado. Y eso es la oferta que se nos hace. A menos que el Señor, que a través de su Espíritu, obre vida en nosotros, no podemos recibirlo. Podríamos agarrar varios estañones de agua y llevarlos al cementerio.
y empezar a ofrecerlo a todos los que yacen ahí. ¿Y cuántos de ellos van a responder? Ninguno. De nada les servirá esa agua. Ellos están muertos. Por eso esa oferta es inútil, a menos de que Dios les dé vida. Ahí mismo en Efesios 2, Pablo escribe: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, pero Dios, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es don de Dios. El apóstol está enseñando que Dios en su gracia suple la condición necesaria que Él requiere para nuestra salvación. Esa condición necesaria es la fe. Él requiere que ejerzamos fe para ser salvos. Pero no podemos hacerlo a menos que Él primero nos dé esa fe. Por eso es una condición necesaria, pero también es una condición suficiente. Podríamos elevar un grado más la controversia e ir al dilema pelagiano, no semi-pelagiano, sino full pelagiano. Pelagio fue un teólogo inglés contemporáneo de Agustín de Hipona que negó la doctrina del pecado original. Fue considerado un hereje porque hubo una frase de Agustín que no le gustó mucho. La frase de Agustín era en una oración a Dios, decía, pide lo que quieras y concede lo que pides. A Pelagio no le gustó esa frase y la negó. Dijo que sí podíamos responder a la necesidad de la fe, que había algo en nosotros que aún podía responder a eso. Pero para explicarlo de alguna manera, tomaré un ejemplo de R.C. Sproul. Dice R.C. Sproul: supongamos que Dios le dice a un hombre, quiero que cortes la hierba esta tarde para mí. Aquí está el tractor, todo el equipo que necesitas, tienes combustible, todo funciona perfectamente. Quiero que cortes todo este terreno. Todo lo que tienes que hacer es poner en marcha el motor y arrancar y podar todo este lugar. Tienes que nada más sentarte en la silla, conducir este cortador de zacate a través de todo este campo. Solo tienes que tener cuidado con esta esquina, porque hay un hueco en esta esquina y si te caes ahí, no te vas a poder salir. Imaginemos que tan pronto, dice R.C., como Dios se va, el hombre se tira al pozo, se tira a ese agujero. Y por mucho que intentó salir, no pudo. Más tarde, cuando Dios volvió, le preguntó al hombre que qué estaba haciendo ahí adentro. El hombre lo que respondió es que se había tirado. Dios le pregunta entonces por qué no cortó el pasto, por qué no hizo lo que le mandó a hacer. Y la respuesta fue, bueno, ¿cómo esperas que corte el zacate? ¿Cómo esperas que corte el pasto? Estoy aquí tirado en este pozo y no puedo hacer el trabajo que me asignaste porque me he caído en el agujero. Bueno, eso es básicamente lo que Agustín le estaba diciendo a Pelagio. El hecho de que estemos caídos en Adán no significa que la ley de Dios haya cambiado. La ley de Dios, las exigencias de la ley de Dios no han cambiado. Somos responsables completamente de reflejar la justicia y la santidad de Dios. Todavía todos y cada uno de las personas que vivimos en este mundo debemos ser santos, como Dios es santo. Se requiere de todos y cada uno de nosotros una obediencia perfecta, aunque no tengamos el poder moral para hacerlo. Así como el hombre
tirado en el agujero, no puede salir para realizar a cabo el trabajo, así la humanidad entera no puede salir de ahí para realizar el trabajo que Dios le mandó. Agustín argumentó que las personas pueden ser justamente responsables ante un Dios santo y justo de hacer cosas que ya no pueden hacer, todo esto por la caída que tuvieron en Adán. Dios exige la fe en Jesucristo. Ya vimos que es la condición necesaria. Pero eso no implica que necesariamente tengamos la capacidad innata por nuestra cuenta de ejercer esa fe. No podemos tomar la decisión. Carlos Finney fue un predicador que se enfocó y esforzó en utilizar las técnicas del evangelismo masivo. Él enseñó que al tomar una decisión, la persona se convierte en cristiana y puede desde entonces vivir una vida perfectamente recta. Así es como nació lo que conocemos como el evangelismo de la decisión. Ese evangelismo entró en el tejido de la religión, primordialmente en los Estados Unidos, y de ahí fue exportada al decisionismo que vemos en América Latina. Aún lo vemos en nuestros días, en nuestro país. Levante la mano, pase adelante, diga que sí al Señor. Esta teología dice que podemos tomar una decisión acerca del ofrecimiento del Evangelio. Pero como reformados, sabemos que no existe tal cosa si no hay primero una obra de Cristo en el alma de esa persona. Sí podemos tomar decisiones, sí podemos decidir, aún como no creyentes, investigar en las afirmaciones de la verdad del cristianismo. Alguien que no es creyente puede, en su razón, tomar las doctrinas cristianas y afirmarlas y decir, ok, sí, puede hacerlo aún en su razón. Esa persona también puede asistir todos los domingos durante el siguiente año a la iglesia y escuchar el evangelio de Jesucristo. Esa persona también puede decidir seguir a Jesús, pero esa persona no puede decidir creer en Él con verdadera fe. Esa persona puede, como alguien que decide amar afectuosamente a alguien que no ama. Sí, puede prestarle una buena cara, puede sonreírle y saludarlo, pero en esa persona no puede nacer un amor genuino hacia esa persona. De hecho, nosotros podríamos tratar a alguien con amor y ser muy amables con esas personas. Pero de alguna manera no podemos decidir tener un sentimiento afectivo o emocional hacia él por acto de nuestra propia voluntad. La emoción tiene que ser transformada. Cuando hablamos de la fe en Jesucristo como el Salvador, estamos hablando de todas estas áreas. Estamos hablando de la mente, del corazón y de la voluntad. Esas tres áreas son afectadas a la hora de creer verdaderamente en Jesús. El creyente asiente a la verdad de los conceptos que le son presentados, pero no solamente intelectual, sino con un afecto genuino por esas cosas que ahí están. La persona que recibe a Jesucristo no solo lo abraza como el verdadero Salvador, sino que también lo abraza con un afecto positivo y real, uno que la carne nunca puede producir. Si tenemos un afecto real por Cristo, es porque el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón y nos ha dado un afecto
por el cual nunca podríamos haber logrado por nuestra cuenta. Ese es el corazón y el alma de lo que se trata nuestra fe. Esta fe reformada que confesamos es acerca de eso. Es acerca de estas verdades que se presentan en nuestra mente, que pueden ser asentidas y decimos, sí, yo creo eso. Que luego son, de alguna manera, bajan a nuestro corazón y nos permiten confiar con nuestros afectos, con nuestros deseos en el Señor que nos las ha dado. Y luego nos permiten vivir y caminar voluntariamente hacia los mandatos que Él nos ha dejado en su palabra. Esa es la fe. Dios ciertamente no le da esto a todo el mundo. Él lo da solo a los elegidos. Y la doctrina de la elección es otro distintivo de nuestra fe, de nuestra confesión. Martín Lutero dijo que la doctrina de la elección está en el corazón mismo de la iglesia. A la iglesia se le llama en el Nuevo Testamento eclesia o asamblea o los llamados. Son traducciones de esa palabra que tenemos ahí. Porque todos los elegidos son los que vienen a la fe. Todos los que vienen a la fe están contados entre los elegidos. El don de la fe se da por Dios a todos los elegidos y a nadie más. Porque desde toda la eternidad Dios ha tenido un plan de salvación. Ese plan de salvación incluye a cierto número de personas que nosotros como hombres no sabemos. Quien los conoce es Él. Por eso debemos tener sumo cuidado a la hora de rechazar o admitir a quienes creen. Debemos usar los términos que Dios ha dejado para creer y confiar en aquellos que confiesan la fe. Dios es quien ha movido cielo y tierra para asegurar la salvación de sus elegidos. Recordamos un pasaje que hemos visto anteriormente, Romanos 8, 29 y 30, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las cosas que Dios hace por los elegidos es darles fe. Él los regenera por el Espíritu y los llama interiormente, cambia sus corazones y les da el don de la fe. Luego, la palabra es clara en decirnos que Él los mantiene en esa fe. Este plan de salvación descansa sobre la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Y esto está en el corazón, en el centro de toda nuestra relación con Dios. La gracia de la fe por la cual los elegidos son capacitados para creer, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo. Es Dios quien nos permite creer, porque por nosotros mismos somos moralmente incapaces de llevarlo a cabo. Los elegidos creen para la salvación de sus almas y para que la obra del Espíritu de Cristo more en sus corazones. Una de las preguntas comunes que se hacen cuando se afirma esto es, bueno, si Dios es quien lleva a la gente a la fe, no nuestros poderes o nuestra fuerza de persuasión, entonces ¿por qué debemos participar en el evangelismo? La respuesta es que la fe nace ordinariamente por el ministerio de la palabra. Es el Espíritu Santo quien cambia la disposición del corazón, no hay duda alguna en eso. Pero la forma ordinaria en la que el Espíritu de Dios
lo hace es a través del ministerio de la palabra, a través de la predicación de ella. Él es quien da el don de la fe a través del poder de la palabra. Podemos mencionar otro pasaje también conocido para nosotros, Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu normalmente obra a través de la palabra. Y lo maravilloso es que Dios ha llamado a su pueblo a proclamar esa palabra. El poder de la palabra misma no yace, no está en el poder de quien lo proclama. Y eso es maravilloso, porque somos hombres muy débiles. Lo único que podemos hacer es someternos al Señor y ser tan precisos como podamos a la hora de proclamarlo. Podemos ser fieles a Dios en comunicarla adecuadamente. Pero sabemos, y esa es la confianza de nuestra doctrina, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa y penetra el alma y toca ahí donde están las intenciones del corazón, y a través de ese filo de espada tocar las fibras más internas de la persona y traer transformación en su vida. Pero esa no es nuestra fuerza, es la fuerza de la palabra de Dios. El Espíritu en nuestros días no obra aparte del ministerio de la palabra, sino que obra en y a través y con la palabra. Los predicadores a menudo oran para que sea el Espíritu quien proclame su palabra. Porque también sabemos que la palabra de Dios nunca volverá a él vacía, sino que irá y hará lo que Dios le mandó a hacer. De alguna manera, cada uno de los predicadores, todos aquellos que evangelizan y presentan el evangelio a personas a su alrededor, podemos de alguna manera hacer un llamado externo a las personas a que se arrepientan de sus pecados y crean en él. Pero somos totalmente impotentes para hacer el llamado interno o el llamado efectivo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso. Eso es lo que nuestra doctrina enseña aquí. La fe se obra ordinariamente por el ministerio de la palabra, por la cual también, y por la administración de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y el uso de los medios de gracia, la oración, la predicación de la palabra y la comunión del cuerpo de Cristo, es a través de estas cosas ordinarias, medios de gracia ordinarios, que la fe crece, se fortalece y aumenta en los creyentes. Cuando discutimos o hablamos acerca de la justificación, vimos que una de las diferencias entre los reformadores y la Iglesia católica era que la Iglesia romana cree que la justificación puede de alguna manera aumentar o disminuir. Los reformadores más bien insistieron en que no hay ningún aumento o disminución en la justificación, porque la única base de la justificación es la vida perfecta en obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo es la que es imputada en el creyente, y entonces la justicia de Cristo es la única base posible para la salvación de cada uno de nosotros. Nuestra justificación entonces no puede aumentar más de lo que puede aumentar la vida de obediencia perfecta de Cristo. No puede. Y tampoco puede disminuir. Nada de lo que hacemos puede hacerla crecer, o nada de lo que hacemos puede hacerla disminuir. Pero en cambio, nuestra fe
si puede aumentar o disminuir. Muchas veces nuestra fe fluctúa, a veces se encuentra en un estado débil, pero a veces estamos más fortalecidos en él. El creyente siempre debe recordar las palabras que encontramos en Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi incredulidad. No somos consistentes en nuestra fidelidad a Dios y eso muchas veces puede traer una factura en contra de nuestra fe. Puede debilitarla y podemos sentirnos tambaleando. La fe que es forjada en nuestro corazón por el Espíritu puede y necesita, como vimos anteriormente, ser fortalecida a través de los medios ordinarios de gracia. De hecho, de esto se trata la santificación. Y ese fue el tema del capítulo anterior que vimos en nuestra confesión. Hay una razón por la que este capítulo de la fe salvadora es el que sigue después de la santificación. Vemos que entonces que nuestro crecimiento en la santificación está directamente relacionado con nuestro crecimiento en la fe. Cuanto más fieles somos a la palabra del Señor, más santificados estamos, más santificados nos volvemos. Sí, debemos trabajar duro para fortalecer nuestra fe. Y esta tarea es una tarea que le es dada al creyente para toda su vida. Y hay varias maneras en las que podemos fortalecer nuestra fe. Una de las más importantes es la asistencia fiel a la adoración corporativa. Algunas personas piensan que se puede vivir sin el cuerpo de Cristo, sin los medios de gracia, sin escuchar la predicación de la palabra. Pero así como un carbón que es separado de la pila de las brasas se apaga al no tener contacto con las otras, así ese creyente ve debilitada su fe si es un creyente, si se aleja del rebaño. Cuando Dios salva a una persona, aunque la salvación es individual y personal, nunca deja sola a esa persona. El Señor siempre lo coloca en su cuerpo, en el edificio, en la iglesia. Otra forma en la que vemos fortalecida nuestra fe es a través de la administración de los sacramentos. Cuando vemos una persona que bajo profesión de fe es bautizada, vemos cumplida la promesa del pacto de Dios a su pueblo. Cuando nos preocupamos acerca de si Dios va a cumplir a sus promesas, podemos recordar que Dios cumple y ha cumplido a través de todos los tiempos todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Asimismo, cuando participamos de la cena del Señor, una vez que estamos ahí, se nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros, para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y tener comunión con Él. También se nos recuerda la promesa que Él hizo de un día llevarnos a Él y comer con Él. Sin duda alguna esto será hecho un día. Y es nuestro deseo como creyentes continuar caminando hacia esa fe, en esa fe, a través de la palabra del Señor. Y los medios que Él ha dejado claramente son los que debemos utilizar para ser fortalecidos en nuestros corazones y así también continuar siendo santificados. En esta mañana quedaremos hasta aquí. Y si el Señor lo permite, continuaremos la próxima semana. Oramos antes de... Señor y Dios nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por las verdades que tú has dejado en ella. Gracias por estas doctrinas maravillosas y dulces, Señor, que fortalecen nuestra alma y corazón
para confiar más plenamente en lo que tú has hecho. Ciertamente has obrado plena y suficientemente para traer salvación a tu pueblo. Esta mañana guarda nuestros corazones para confiar y creer en la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos.